dedicada a la oración del cristiano. Se leerá en 8 idiomas la lectura de hoy, este Salmo 63. Ya podemos apreciar, para quien nos está oyendo nada más por radio, la Biblioteca Apostólica. Y ahora la bendición del Santo Padre. Introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paz sea con ustedes. A continuación, en los diferentes idiomas, se procede a la lectura del Salmo. Dal Salmo 63. El Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi garganta tiene sed de ti, mi carne desfallece por ti, en un páramo reseco sin agua. Así te contemplé en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria. Pues vale más tu lealtad que la vida, te elogiarán mis labios. Así te bendeciré mientras viva, alzando las manos en tu nombre. Como de enjundia y de manteca me saciaré, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Sin el hecho me acuerdo de ti, velando medito en ti, que fuiste mi auxilio, y exulto a la sombra de tus alas. Mi aliento se pega a ti, y tu diestra me sostiene. Palabra de Dios. A continuación es el texto bíblico en francés. Recordamos este día. Cada 13 de mayo se celebra en todo el mundo la fiesta de la Virgen de Fátima en memoria de su primera aparición en las colinas de Cova de Iria, Portugal, en 1917. Hace 3 años el Papa Francisco viajó a Fátima por los 100 años de las apariciones y la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta Marto. No tengáis miedo, no os hago daño, dijo la Virgen María el día de la primera aparición a Lucía, Jacinta y Francisco, los niños pastores que contemplaban a una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Recordamos a nuestros amigos oyentes también que mañana, 14 de mayo, creyentes de todo el mundo rezarán a Dios por el fin de la pandemia. Será un día de oración y ayuno en el que todos los creyentes del mundo, independientemente de su religión, se unirán para pedir a Dios, Creador, que proteja a la humanidad afectada por la pandemia del coronavirus. Es una iniciativa promovida por el Alto Comité para la Hermandad Humana y a la que se une el Papa Francisco. Your right hand upholds me. The word of the Lord. A continuación, en francés, el texto bíblico. Aus Psalm 63. En alemán, disculpen. El Alto Comité para la Fraternidad Humana invita a participar este 14 de mayo a todos los creyentes del mundo, independientemente de la religión que profesen, en una jornada de oración, ayuno y súplica, pidiendo a Dios que proteja a la humanidad contra el coronavirus. De esta manera, el comité establecido el pasado mes de agosto con el fin de lograr los objetivos del documento sobre la fraternidad humana firmado el 4 de febrero del 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, anima a todos los líderes religiosos y creyentes a unirse en una súplica común mañana para invocar con una sola voz la ayuda de Dios para que preserve la humanidad, la ayude a superar la pandemia, le restituya la seguridad, la estabilidad, la salud y la prosperidad, y haga que nuestro mundo, una vez eliminada esta pandemia, sea más humano y fraterno. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agotada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Palabra de Dios.
Seguirá ahora el monitor en portugués, el Salmo 63. Leitura do Salmo 62. Ó Deus, Tu és o meu Deus, anseio por Ti. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela por Ti, como terra árida, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário, para ver o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor vale más do que a vida. Por eso, recordemos que mañana que creyentes de todo el mundo rezan a Dios por el fin de la pandemia, será un día de oración y ayuno en el que todos los creyentes del mundo, independientemente de su religión, se unen para pedir a Dios Creador que proteja a la humanidad afectada por la pandemia del coronavirus. Es una iniciativa promovida por el Alto Comité para la Hermandad Humana y a la que se ha unido también el Papa Francisco. Pero también el 25 de marzo, el Santo Padre ha rezado el Padre Nuestro con todos los cristianos del mundo. Lo hizo también en la Biblioteca Apostólica. En una sola voz, en cientos de lenguas distintas, subió a los cielos en el día en que muchos de nosotros celebramos la encarnación del Verbo en el vientre de la Virgen María. Cristianos de todas las iglesias y comunidades rezaron con el sucesor de Pedro, el Padre Santo que está en los cielos, pidiendo también que cese la pandemia del COVID-19. وكذلك في حياتي أباركك وأرفع كفي باسمك علقت بك نفسي ويمينك ساندتني كلام الرب. Después de haber escuchado el Salmo en árabe, lo escucharemos a continuación en polaco. Boże, Ty, Boże mój, Ciebie szukam. Ciebie pragnie moja dusza. Za Tobą tęskni moje ciało. El Santo Padre también ayer envió un mensaje en el Día Internacional de la Enfermería en el contexto de esta fiesta de este año, del Año Internacional del Personal de Enfermería y Partería convocado por la Organización Mundial de la Salud. Fue un momento en el que el Papa dijo: queridos enfermeros y enfermeras y personal de la obstetricia, que este aniversario coloque la dignidad de vuestro trabajo en el centro en beneficio de la salud de toda la sociedad. Así lo dijo el Santo Padre. Y a continuación vamos con la catequesis del Pontífice. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Facciamo oggi il secondo passo nel cammino di catechesi sulla preghiera. Hacemos hoy el segundo paso en el camino de la catequesis sobre la oración que comenzó la semana pasada. La preghiera appartiene a tutti. La oración pertenece a todos, a la gente de todas las religiones y probablemente también a los que no profesan ninguna. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Orar entonces en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Las emociones rezan, pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza si su corazón reza. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos.
algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se extiende porque siente la nostalgia de un encuentro. Tenemos que subrayar esto. Advierte la nostalgia de un encuentro. La nostalgia que es más que una necesidad. Es un camino. Es una nostalgia por un encuentro. La oración es la voz de un yo que titubea, que anda a tiendas en busca de un tú. El encuentro entre el yo y el tú no se puede hacer con las calculadoras. Es un encuentro humano que a veces se procede a tientas para hasta encontrarlo, hasta encontrar el tú que mi yo está buscando. La oración del cristiano nace en cambio de una revelación. El tú no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, o sea, su epifanía. Las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hombres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén, en la contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye con una afirmación sintética. El gran himno del prólogo: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, lo ha explicado. Ha sido Jesús que nos reveló a Dios. La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo a los pobres. Esta es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres se hubieran acostumbrado siempre a acercarse a Dios, un poco intimidados, un poco asustados por este fascinante y tremendo misterio, si se hubieran acostumbrado a adorarlo con una actitud servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su Señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él, atreviéndose a llamarlo con confianza, con el nombre de Padre. Más bien, Jesús usa otra palabra, papá. El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación feudal. En la herencia de nuestra fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud o vasallaje, sino palabras como alianza, amistad, comunión, cercanía. En su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús dice así: ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos, porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre. No me elegisteis vosotros, yo os elegí y os destiné a ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Pero esta es un billete en blanco. Todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. Hagamos una prueba.
Dios es el amigo, el aliado, el novio. En la oración podemos establecer una relación de confianza con Él. Tanto que en el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a hacerle una serie de preguntas. Podemos preguntarle todo a Dios, explicarle todo, contarle todo. No importa si en nuestra relación con Dios nos sentimos culpables. No somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no somos cónyuges fieles. Él sigue amándonos. Esto es lo que Jesús demuestra definitivamente en la última cena, cuando dice: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. En ese gesto Jesús anticipa en el cenáculo el misterio de la cruz. Dios es un aliado fiel. Si los hombres dejan de amar, Él sigue amando, aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cercano a la puerta de nuestro corazón y espera a que le abramos. A veces toca a nuestra puerta, pero no es invadente. Espera. La paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un papá, de uno que nos ama tanto. Es la paciencia de un papá y de una mamá juntos, siempre cercano a nuestro corazón. Y cuando toca lo hace con ternura, con tanto amor. Tratemos de rezar de esta manera, entrando en el misterio de la alianza, a ponernos en oración en los brazos misericordiosos de Dios, sentirnos envueltos por ese misterio de felicidad que es la vida trinitaria, sentirnos como invitados que no merecían tanto honor, y a repetirle a Dios en el asombro de la oración: es posible que solo conozcas el amor. Él no conoce el odio. Él es odiado, pero Él no conoce el odio. Él solo conoce el amor. Este es el Dios al que hoy rezamos. Este es el núcleo incandescente de toda oración cristiana. Es el Dios de amor, es nuestro Padre, que nos espera y nos acompaña. Era la catequesis del Santo Padre dedicada a la oración del cristiano, dedicada a cada uno de nosotros, la oración de un Padre. A continuación es en francés el monitor que dirigiéndose al Santo Padre, le dice que los fieles de lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación la audiencia general del Santo Padre le manifiestan sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos y enfermos y a cuantos sufren. Seguirá el monitor dando el resumen de la catequesis del pontífice en francés y luego el Santo Padre saludará a los fieles en italiano. Hermanos y hermanas, la oración, está diciendo en su resumen, la oración no es solo un movimiento de sensibilidad ni un acto puro de inteligencia. Nace en el secreto de ese lugar interior que los escritores espirituales llaman el corazón. Lejos de ser una acción secundaria y marginal, la oración nace en la intimidad de nuestra persona como un impulso en la búsqueda nostálgica del encuentro con el otro. Para el cristiano, este otro se ha revelado en Jesucristo y ha entrado en relación con nosotros. Et de fait, nous sommes souvent insuffisants, ingrats, infidèles.
Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único. Dios que estaba al lado del Padre lo ha explicado. Así, los cristianos se dirigen a Dios atreviéndose a llamarlo Padre. La relación que tenemos con Él no es de servidumbre, marcada por el miedo, sino de alianza, amistad y comunión. Saludo cordialmente a los fieles de lengua francesa. Cuando oramos, esforcémonos de hablar con Dios con confianza, como un niño que se dirige a su Padre, sin miedo y distancia. Él está siempre cerca de nosotros y podemos decirle todo y pedirle todo. Dios les bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française. Lorsque nous prions, efforçons-nous de nous adresser à Dieu avec confiance, comme un enfant s'adresse à son Père, chassant toute peur et toute distance. Il est toujours proche de nous, nous pouvons tout lui dire et tout lui demander. Que Dieu vous bénisse. » A continuación, el monitor en inglés. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on prayer, we now consider its essential characteristics. Prayer involves our entire being yearning for some other beyond ourselves. Specifically, Christian prayer is born from the realization that the other we are seeking En su resumen, el monitor, al hablar del resumen de la catequesis del Santo Padre, recuerda que la oración implica que todo nuestro ser anhele a algún otro más allá de nosotros mismos. Específicamente, la oración cristiana nace de la comprensión de que el otro que buscamos se ha revelado en el tierno rostro de Jesús, quien nos enseña a llamar a Dios Padre y quiere entrar personalmente en relación con nosotros. En su discurso de despedida en la última cena, Jesús ya no llama a sus discípulos siervos, sino amigos. Cuando comulgamos con Dios en oración, no tenemos que tener miedo porque Él es un amigo, un aliado de confianza. Cualquiera que sea nuestra situación o lo mal que pensemos de nosotros mismos, Dios siempre es fiel y está dispuesto a abrazarnos en misericordia. Vemos este amor incondicional en el Calvario, porque el Señor nunca deja de amar, incluso hasta el final. A continuación, el Papa saluda a los fieles de lengua inglesa que se han unido a los medios de comunicación social. Invoco sobre ustedes y sus familias en este tiempo de Pascua la alegría y la fuerza que viene del Cristo resucitado. Que Dios los bendiga. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. In this Easter season, I invoke upon you and your families the joy and strength that come from the risen Christ. May God bless you. Heiliger Vater, A continuación, el monitor en alemán. bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des En su resumen en alemán, el
en nuestra serie de catequesis, dice el monitor, sobre la oración. Queremos hablar hoy sobre la oración cristiana. La oración pertenece a todos, a la gente de todas las religiones, pero la oración no es solo una costumbre piadosa. Las emociones rezan, al igual que la mente y el cuerpo. La persona entera siempre reza. La oración del cristiano se caracteriza ahora por el hecho de que está dirigida en un tú concreto, porque Dios se ha revelado en los eventos de salvación que se hacen presentes en la liturgia. Aquí brilla el suave rostro de Dios. Cristo refuerza la relación en nuestras oraciones para que podamos llamar con confianza a Dios nuestro Padre y pedirle todo, decirle todo. La oración cristiana en particular se caracteriza no tanto por el temor al misterio de Dios como por la intimidad con el Padre de Jesús. Jesús nos llamó amigos y nos lo contó todo desde el Padre. En Cristo hay un vínculo entre Dios y los hombres. Aunque los seres humanos a menudo nos volvemos débiles en nuestro amor, Dios permanece fiel y nos acoge de nuevo. La paciencia de Dios Padre es tanta, dijo el Santo Padre, como la de un padre y una madre juntos. Su misericordia se apiada siempre de cada uno de nosotros. El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier relación feudal. En la herencia de nuestra fe no hay expresiones como sometimiento, esclavitud o vasallaje, sino palabras como alianza, amistad, comunión. En su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús dijo: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. A vosotros os he llamado amigos, porque os comuniqué cuanto escuché a mi Padre». No me elegisteis vosotros, yo os elegí y os destiné ir y dar fruto, un fruto que permanezca. Así, lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederé. En sus saludos del Papa a los de habla alemana está diciendo: los muchos ejemplos del amor que Dios nos ha dado son una fuerte invitación a amarnos con todas las personas que encontramos, incluso en estos tiempos en los que la vida nos obliga a una convivencia un poco difícil. Que el Espíritu Santo les llene de su caridad y alegría. Herzlich grüße ich die Freunde deutscher Sprache. Die vielen Erweise der göttlichen Liebe sind eine starke Einladung an Después del monitor que está traduciendo en alemán los saludos del pontífice a todos los fieles de habla alemana que en estos momentos nos están escuchando a través de los medios de comunicación. Seguirá el monitor en español que dará después el Papa, explicará el resumen de su propia catequesis y saludará a los fieles de lengua española. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo con el tema de la oración que iniciamos la semana pasada, consideramos cómo la oración nos pertenece a todos, a los hombres de todas las religiones, y probablemente a los que no profesan ninguna. La oración surge en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales a menudo llaman el corazón. Rezar no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula, que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno
que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos. No importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios siempre continúa amándonos, porque Él siempre es fiel. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a entablar esa relación filial de amistad y confianza con el Señor, pidiéndole lo que necesitan para su vida y de manera particular por aquellos que están a nuestro lado y sabemos que están necesitados, para que Dios, como Padre bueno, haga brillar su rostro sobre ellos y les conceda la paz. Que Nuestra Señora de Fátima, cuya memoria celebramos hoy, interceda por cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Santo Padre, A continuación, el monitor nome das en pessoas de língua portugués portuguesa conectadas através dos meios de estará por dar ahora el resumen del Testemunha pontífice vossa santidade, en portugués, sentimentos de gratidão el e resumen de la afeto catequesis filial. del E pontífice, assegura donde as nossas orações nos ha pelas dicho a nossas todos y a cada uno de intenções nosotros pastoras que la da oración Igreja pertenece a Universal. todos, a las personas de todas las religiones y probablemente también a los que no Rezaremos o Pai profesan Nosso ninguna. em latim. La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Orar, entonces, en nosotros no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. Las emociones rezan, pero se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia reza, pero rezar no es solo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo el hombre el que reza si su corazón reza. Que as apalpadelas procura a luz, que é Deus. La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de nosotros mismos, algo que nace en lo profundo de nuestra persona y se extiende porque siente la nostalgia de un encuentro. La oración es la voz de un yo que titubea, que anda a tientas en busca de un tú. La oración del cristiano nace en cambio de una revelación. El tú no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros. El cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, su epifanía. Las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los hombres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén, en la contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye el gran himno del prólogo con una breve declaración. Nadie ha visto jamás a Dios, el Hijo único, Dios que estaba al lado del Padre, lo ha explicado. La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro más tierno, que no quiere infundir miedo a los hombres. Esta es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres se hubieran acostumbrado siempre a acercarse a Dios, un poco intimidados, un poco asustados por este fascinante y tremendo misterio, si se hubieran acostumbrado a adorarlo con una actitud servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su Señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él, atreviéndose a llamarlo con confianza con el nombre del Padre. En sus saludos a los oyentes de Habla Portuguesa, en este 13 de mayo, animo a todos a conocer y seguir el ejemplo de la Virgen María. Para ello, tratemos de vivir este mes con una oración diaria más intensa y fiel, sobre todo en el rezo del rosario, como recomienda la Iglesia, obedeciendo a un deseo repetidamente expreso en Fátima por Nuestra Señora.
bajo su protección, los dolores y aflicciones de la vida serán más soportables. Quisiera acercarme con el corazón a la diócesis de Fátima, al santuario de la Virgen que hoy. Saludo a todos los peregrinos que están rezando allí. Saludo al cardenal obispo, a todos que unidos con la Virgen, para que la Virgen nos acompañe en este camino, un camino de conversión cotidiana hacia Jesús. Que Dios les bendiga. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo os ouvintes de língua portuguesa. El Santo Padre ha dirigido también a todos los fieles peregrinos que normalmente en este 12 y 13 de mayo realizan su peregrinación al santuario de Fátima y que por las medidas restrictivas no se ha podido hacer. Y cada uno desde sus casas se han dedicado virtualmente a esta peregrinación. En este viaje espiritual que ha ofrecido desde el santuario de Fátima, entrando en el sitio web www.fatima.pt y en las redes sociales, se ha hecho este viaje espiritual de manera que todos los peregrinos virtualmente hayan podido ir a Cova da Iria, al santuario de Fátima. E recomendo que Nossa Senhora esteja nos vossos corações. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس يسر continuación en árabe. المنطقون باللغة العربية الذين يتابعون هذه المقابلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. El monitor en árabe dirá lo que es el resumen de la catequesis del Santo Padre, en el cual el pontífice recuerda el tema de hoy, el tema de la oración, que es el segundo día en el cual, el segundo miércoles que ha iniciado este ciclo de catequesis el pontífice. Rezar, ha dicho el Papa, no es algo externo ni marginal a nosotros, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos, que nace como una invocación en lo profundo de nuestra persona y se extiende buscando un tú que es Dios. La oración del cristiano surge de la revelación de ese tú con mayúscula que se ha manifestado y ha venido a nuestro encuentro, dándonos confianza y revelándonos a Dios como un Padre bueno, que nos ama y nos comprende, que no nos considera siervos, sino amigos e hijos suyos. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a pedir a Dios todo lo que necesitamos, no importa si nos sentimos culpables en nuestra relación con Él, si no hemos sido amigos fieles ni hijos agradecidos. Dios continúa amándonos porque Él siempre es fiel. فالمسيحي بصلاته يلجأ إلى الله ويدعوه بثقة أبانا لأن الله لا يبث الخوف بل هو المحب والرحيم. وأوضح البابا أن المسيحية استبدلت مفهوم السيد والعبد. Este 13 de mayo, en el cual la peregrinación virtual se ha llevado a cabo al santuario de Fátima, gracias al sitio internet fatima.pt, en el cual se puede visitar el santuario de Fátima. Dentro de algunos instantes, el Santo Padre se dirigirá a todos los fieles de lengua árabe para dedicarles su saludo en italiano. لا يعتمد على أمانتنا وإخلاصنا بل على أمانته ومحبته لنا. فالله هو المحب دائما وصاحب العهد الأمين
una catequesis del pontífice que ha definido lo que es la oración del cristiano. La oración del cristiano que nace de una revelación, el tú que es Dios, y que no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha entrado en relación con nosotros, dirigiéndose a los fieles que siguen a todo por medio de los medios de comunicación. La oración nos ayuda a comunicar con Dios, y en este espíritu he acogido la invitación del Alto Comité para la Fraternidad Humana para participar mañana, 14 de mayo, a la oración y ayuno y a obras de caridad, en el que todos los creyentes del mundo, invito a todos a unirse a esta oración. Unámonos como hermanos para recibir al Señor y poder salvar la humanidad de la pandemia y iluminar a los científicos y curar a los enfermos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja de todo mal. El Santo Padre, al momento de hablar a todos los fieles en lengua árabe, hizo la invitación para mañana, 14 de mayo, en el que será un día de oración y ayuno y de obras de caridad, y en el que todos los creyentes del mundo, independientemente de su religión, se unirán para pedir a Dios, Creador, que proteja a la humanidad afectada por la pandemia. Una iniciativa promovida por el Alto Comité para la Hermandad Humana, y a la que el Santo Padre se ha unido. Y como la oración es un valor universal, ha dicho el Santo Padre el domingo 3 de mayo a la hora del rezo del Regina Anceli, acepto la propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana para que el 14 de mayo los creyentes de todas las religiones se unan espiritualmente en un día de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. El 14 de mayo, mañana, todos juntos, creyentes de diferentes tradiciones, para rezar, ayunar y hacer obras de caridad. Ojcze Święty, wierni w Polsce. El monitor ahora en portugués se dirige al Santo Padre, en el cual le recuerda que los fieles de lengua polaca que siguen a través de los medios de comunicación la audiencia general del Santo Padre le manifiestan sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Al final de la audiencia general se recitará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos, enfermos y a cuantos sufren. En el resumen de la catequesis en polaco, queridos hermanos y hermanas, al continuar el tema de la oración, me gustaría subrayar que es una característica de todas las personas. Nace en el corazón de todos, impregna los sentimientos, el intelecto y el cuerpo. Es un impulso que proviene de la revelación de Dios, que crea la necesidad de establecer una relación con aquel que, siendo el Padre, no quiere despertar ningún temor en el hombre. Por eso el cristianismo ha excluido de la comprensión de la relación con Dios todas las relaciones feudales. No es sumisión, esclavitud o servidumbre, sino un vínculo que da lugar a una alianza, amistad o comunión. El Señor Jesús habla a sus discípulos y le dice que no los llama más siervos, sino amigos. La oración es hablar con Dios Padre sobre todo lo que concierne a nuestras vidas. Siempre nos ama, aunque su amor por nosotros y aunque si su amor por nosotros lo lleva al Calvario. Pero cada uno de nosotros podemos preguntarle a Dios, ¿es posible que solo conozcas el amor? Como dijo el Papa, Dios solo conoce el amor, no sabe odiar, lo odian, pero Él no sabe odiar.
Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, Dentro de algunos instantes el Papa se dirige a todos los fieles Saluto polacos. cordialmente tutti i polacchi. Hoy celebramos la memoria litúrgica de Nuestra Señora de Fátima. Volvamos con el pensamiento a sus apariciones y a su mensaje al mundo, así como al atentado que sufrió San Juan Pablo II y que vio la intervención maternal de la Santa Virgen en la salvación de su vida. En nuestra oración pedimos a Dios, por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la paz para el mundo, el fin de la pandemia, el espíritu de penitencia y nuestra conversión. El lunes próximo será el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Celebraré la misa a las 7 de la mañana hora local delante de la tumba del santo y será transmitida por Mundo Visión. Agradecemos a Dios por habernos dado este santo obispo a Roma. Y le pedimos a Él que nos ayude, que ayude a esta iglesia de Roma a convertirse y seguir adelante. De corazón les bendigo. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Así el Santo Padre ha recordado que a partir del próximo lunes él delante de la tumba de San Juan Pablo II hará la misa matutina a las 7 de la mañana, será la última, y lo hará en la Basílica de San Pedro. Ese mismo día se reanudarán en Italia las Eucaristías con fieles tras la suspensión por la pandemia. O pokój dla świata, powstrzymanie pandemii, o ducha pokuty i o nasze nawrócenie. A partir del 19 de mayo, el Vaticano dejará así de transmitir en directo las misas matutinas del Papa, en las cuales el pontífice ha querido transmitir su cercanía a los católicos confinados. Así lo dijo ayer en un comunicado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. En estos meses de pandemia, Francisco ha retransmitido por video la misa matutina que celebra cada día en su residencia en la Casa Santa Marta. Y tradicionalmente lo hace de carácter privado y ahora lo ha dedicado a todos, lo ha hecho público por medio de streaming para estar cercano a todas las personas que han padecido la pandemia del coronavirus. A continuación, el monitor está dirigiéndose al Santo Padre, en el cual le refiere los saludos de todos los fieles de lengua italiana, y a ellos les recordará que dentro de algunos instantes el Papa, junto con los monitores, rezará el Padre Nuestro en latín e impartirá la bendición apostólica. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica estensibile in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Saluto ai fedeli di lingua italiana. Saludo a los fieles de lengua italiana. En el aniversario de la primera aparición a los pequeños videntes de Fátima, les invito a invocar a la Virgen María para que cada uno persevere en el amor a Dios y al prójimo. Dirijo un pensamiento especial a los jóvenes, a los ancianos, a los enfermos y a los recién casados. Siempre recurran a la ayuda de la Virgen. En ella encontramos una madre cariñosa y tierna, un refugio seguro en la adversidad. A todos les deseo mi bendición. En estos instantes es el momento del rezo del Padre Nuestro en latín. Pater noster, qui esi, sia santificato tu nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri. Televisión Diocesana de Toledo, Setel Montevideo y Popular Televisión de Cantabria.
Esta mañana el Santo Padre rezado por los ancianos que tienen miedo a causa de la pandemia. En la misa de Santa Marta pidió al Señor para que esté cerca de las personas ancianas que están aislados o en los asilos de ancianos. Ellos tienen miedo, dijo el Papa, miedo de morir solos. Sienten esta pandemia como algo agresivo para ellos. Ellos son nuestras raíces, nuestra historia. Ellos nos han dado la fe, la tradición, el sentido de pertenencia a una patria. Oremos, dijo el Papa, por ellos para que el Señor esté cerca de los ancianos en este momento. En su homilía, el Papa Francisco esta mañana en Santa Marta comentó las lecturas de hoy tomadas de los Hechos de los Apóstoles, en las que un hombre paralítico de nacimiento es curado a través de la oración de Pedro en nombre de Jesucristo. Y el Evangelio de hoy, de Lucas, en el que Jesús resucitado camina con los discípulos de Emaús explicándoles el misterio de su muerte. Los dos discípulos lo invitan a quedarse con ellos y reconocen al Señor solo cuando parte el pan en la mesa. Dios, afirmó el Papa, es fiel a su promesa, está cerca de su pueblo, se hace sentir como el Salvador del pueblo. La fidelidad de Dios es una fiesta y una alegría para todos nosotros, como lo hizo con el paralítico curado. Es una fidelidad paciente y enardece el corazón, como sucedió con los discípulos de Emaús. Y nuestro ser fiel es una respuesta a esta fidelidad. Acaban de escuchar el texto bíblico en italiano, en francés, en inglés y ahora lo escucharán en alemán. Jesus Christus ist unser Friede. En la misa del martes, el pontífice pidió en cambio la gracia de hacernos superar nuestras divisiones. En este difícil momento, en su homilía, subrayó que convertirse es volver a ser fiel, una actitud humana que no es tan común en nuestras vidas. Fidelidad en los buenos y en los malos tiempos, fidelidad a Dios y a los demás. Oremos, pidió el Papa, para que el Señor nos dé la gracia de la unidad entre nosotros, que las dificultades de esta época nos hagan descubrir la comunión entre nosotros, la unidad que siempre es superior a cualquier división. A continuación podrán escuchar el texto bíblico en español. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Jesucristo es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A continuación vendrá el texto bíblico en portugués, en árabe y en polaco. Recordamos la misa del Santo Padre el lunes del Ángel. El Papa rezó por los gobernantes y científicos para que encuentren un camino justo ante esta crisis provocada por el COVID, que encuentren soluciones que sean a favor de la gente. En la homilía afirmó que la elección será entre la vida de los pueblos y el Dios dinero. Si se escoge el dinero, dijo el Papa, se escoge el camino del hambre, de la esclavitud, de las guerras, de las fábricas, de las armas, de los niños sin educación. Por meio da cruz, matando assim a inimizade. Palavra do Senhor. Aún resuenan las palabras del Santo Padre en la misa del Domingo de Resurrección, en el que oró por el mundo entero e impartió la bendición Urbi et Orbi a la humanidad y a toda la creación. Contagiar la esperanza que viene de la resurrección, dijo el Papa. Es el contagio de la esperanza. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. No es una forma mágica que hace desaparecer los problemas. Eso no es la resurrección de Cristo, dijo el Papa el domingo, sino la victoria del amor sobre la raíz del mal. Una victoria que no pasa por encima del sufrimiento y la muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo distintivo del poder de Dios.
El Papa invitó a mirar al resucitado, que no es otro que el crucificado, para que sane las heridas de la humanidad desolada. En este contexto, el Papa tuvo presente a los enfermos, a los que han fallecido y a las familias que lloran la muerte de sus seres queridos. Pienso, dijo el domingo, sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus, y pidió para ellos que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los difuntos y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los ancianos y a las personas que están solas, dijo el Papa, que conceda su consolación. De igual manera recordó al personal sanitario, a las autoridades y a todos los que trabajan en los servicios esenciales. Ese día, Francisco hizo un recuento de las dificultades que los seres humanos pasan en estos momentos de pandemia, lutos, sufrimientos físicos y problemas económicos. Esta enfermedad no solo nos está privando de los afectos, dijo, sino también de la posibilidad de recurrir en persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la reconciliación. En este ambiente nos invitó a recordar la antífona del ingreso de la misa del día de Pascua del misal romano: no temas, he resucitado y aún estoy contigo. A continuación, la catequesis del pontífice. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La catechesi di oggi è dedicata alla settima beatitudine, quella degli operatori di pace que vengono. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La catequesis de hoy está dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los artífices de la paz, que son proclamados hijos de Dios. Me alegro de que ocurra inmediatamente después de la Pascua, porque la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección. Para entender esta bienaventuranza necesitamos explicar el significado de la palabra paz, que puede ser mal entendida o trivializada. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz, dijo el Papa. La prima è quella biblica, dove compare la bellissima parola shalom. La primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad, bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. Luego está el otro sentido, más extendido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Estoy tranquilo y estoy en paz, entonces. Esta es una idea moderna, psicológica y más subjetiva. Comúnmente se piensa que la paz es la armonía, la quietud, el equilibrio interior. Este segundo significado es incompleto y no puede ser utilizado, porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento. Muchas veces ese mismo Señor que siembra en nosotros la inquietud para ir a buscarlo y ese sentido es un momento importante de crecimiento. Mientras puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no una verdadera redención espiritual. Muchas veces el Señor debe ser signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. A veces sentimos que no tenemos paz, pero es el Señor que nos mete en ese camino para alcanzar la paz. A este punto debemos recordar que el Señor ve su paz como diferente de la paz humana, la del mundo, cuando dice: la paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo. No se turben ni se acobarden.
Esta es otra paz, no como la mundana. Y nos preguntamos, ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, o bien con la derrota de una de las dos partes, o bien con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino, pero tenemos que considerar que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. Incluso en nuestro tiempo, una guerra en pedazos se libra en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar que en el marco de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos financieros, la paz de algunos corresponde a la guerra de los demás, y esta no es la paz de Cristo. En cambio, ¿cómo da el Señor Jesús su paz? Hemos oído a San Pablo decir que la paz de Cristo es hacer de dos uno, anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para llevar a cabo este trabajo de paz es su cuerpo, porque Él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz, como dice el mismo apóstol en otro momento. Y acá entonces me pregunto, nos preguntamos todos, ¿quiénes son entonces los artesanos de paz? La séptima bienaventuranza es la más activa, explícitamente operativa. La expresión verbal es análoga a la utilizada en el primer versículo de la Biblia para la creación e indica iniciativa y laboriosidad. El amor, por su nacimiento, es creativo. El amor es siempre creativo y busca la reconciliación a cualquier costo. Son llamados hijos de Dios los que han aprendido el arte de la paz y lo practican y saben que no hay reconciliación sin el don de la vida. Y que hay que buscar la paz siempre y en cualquier caso. Siempre y en cualquier caso, no lo olviden. Va buscada de esta manera. No es una obra autónoma, fruto de la propia capacidad. Es una manifestación de la gracia recibida de Cristo, que nos da la paz y que nos hizo hijos de Dios. El verdadero shalom y el verdadero equilibrio interior fluyen de la paz de Cristo, que viene de su cruz y genera una nueva humanidad, encarnada en una multitud infinita de santos y santas inventivos, creativos, que han ideado formas siempre nuevas de amar. Los santos y las santas hacen la paz. Esta vida como hijos de Dios que por la sangre de Cristo buscan y encuentran a sus hermanos es la verdadera felicidad. Beatos aquellos que van hacia ese camino. Y de nuevo, feliz Pascua a todos en la paz de Cristo. Eran las palabras del Santo Padre en su catequesis. A continuación serán cada uno de los idiomas. En francés se dará el resumen. Los fieles de la lengua francesa que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia.
Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños y ancianos, enfermos y a cuantos sufren. A continuación dará el resumen en francés de la catequesis. Chers frères et sœurs, la catéchèse d'aujourd'hui est consacrée à la 7e béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je me réjouis qu'elle arrive juste après Pâques, parce que la paix du Christ est le fruit de sa mort et de sa résurrection. Quand Jésus affirme « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Il nous dit que sa paix est différente de la paix des hommes. Comme le monde donnera-t-il la paix? Si nous pensons au conflit, il se termine soit par la défaite d'une des parties, soit par des traités de paix. Aujourd'hui, dans une guerre par morceaux, dans le cadre d'une mondialisation faite surtout d'intérêts économiques, la paix des uns La catequesis del Papa ha estado dedicada a la séptima bienaventuranza, la de los artesanos que son proclamados hijos de Dios. Y el Papa expresó su alegría de que ocurre inmediatamente después de la Pascua, porque, dijo el Papa, la paz de Cristo es el fruto de su muerte y resurrección, como se escuchó en la lectura de San Pablo. Y para entender esta bienaventuranza, explicó el Papa, necesitamos explicar el significado de la palabra paz, que puede ser mal entendida o trivializada. Debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica y la otra es una más extendida, en la que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Et que la paix doit être cherchée toujours et partout. Ce n'est pas le fruit de notre propre capacité. El Papa explicó también de que al orientarnos en la primera, la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también en la verdad y la justicia. Saluto cordialmente le persone di lingua El francese. Papa saluda a las personas de lengua francesa. Al celebrar la resurrección del Señor, le pedimos que nos haga artesanos de la paz y la reconciliación, para que en estos tiempos difíciles todos nos reconozcamos como hijos del mismo Padre. Una vez más, dijo el Papa, feliz Pascua a todos en la paz de Cristo. Dios les bendiga. Su saludo del Santo Padre a todas las personas que están escuchándolo en francés. En una catequesis donde el pontífice está hablando de la séptima bienaventuranza, la de los artesanos de la paz. Nous nous reconnaissions tous enfants d'un même Père. De nouveau, bonne fête de Pâques à tous, dans la paix du Christ, et que Dieu vous bénisse. Seguirá a continuación el resumen en inglés de la catequesis del pontífice. El pontífice, hablando de esta bienaventuranza, dijo que, por supuesto, debemos orientarnos entre dos ideas de paz. La primera es la bíblica, donde aparece la hermosa palabra shalom, que expresa abundancia, prosperidad y bienestar. Cuando en hebreo se desea el shalom, dijo el Papa, se desea una vida bella, plena y próspera, pero también la verdad y la justicia, que se cumplirán en el Mesías, príncipe de la paz. Luego explicó el Papa el otro sentido más extendido, en el que la palabra paz se entiende como una especie de tranquilidad interior. Se trata de una idea moderna, psicológica y más subjetiva,
Comúnmente se piensa que la paz es la quietud, la armonía, el equilibrio interior. Este segundo significado es incompleto y no puede ser utilizado porque en la vida la inquietud puede ser un momento importante de crecimiento, mientras que puede suceder que la tranquilidad interior corresponda a una conciencia domesticada y no a una verdadera redención espiritual. Muchas veces el Señor debe ser signo de contradicción, sacudiendo nuestras falsas certezas para llevarnos a la salvación. A este punto, explicó en su catequesis, debemos recordar que el Señor ve su paz como diferente de la paz humana cuando dice, la paz les dejo, mi paz les doy, y no como la da el mundo, que no se turben ni se acobarden. El pontífice se pregunta, ¿cómo da el mundo la paz? Si pensamos en los conflictos bélicos, las guerras normalmente terminan de dos maneras, o bien con la derrota de una de las dos partes, o bien con tratados de paz. Solo podemos esperar y rezar para que siempre se tome este segundo camino, pero debemos considerar que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras. En otras Saludo a los fieles de habla inglesa, el Papa, conectados a través de los medios de comunicación. En la alegría de Cristo resucitado, invoco sobre ustedes y sus familias el amor misericordioso de Dios nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. Eran los saludos del Papa en habla inglesa a todos los que están conectados en estos momentos a través de los medios de comunicación. A continuación, el resumen en alemán de lo que es la catequesis del pontífice, donde explicando lo que es la paz que da el mundo, explicaba el Papa que muchas veces se ha considerado que la historia es una serie interminable de tratados de paz negados por guerras sucesivas o por la metamorfosis de esas mismas guerras en otras formas o en otros lugares. En nuestros tiempos estamos viviendo una guerra en pedazos que se libra en varios escenarios y de diferentes maneras. Debemos al menos sospechar, dijo el Papa, que en el marco de una globalización compuesta principalmente por intereses económicos y financieros, la paz de algunos corresponde a la guerra de los demás. Esto, dijo el Papa, no es la paz de Cristo. En cambio, ¿cómo da el Señor Jesús su paz? Hemos oído a San Pablo decir que la paz de Cristo es hacer de dos uno, anular la enemistad y reconciliar. Y el camino para llevar a cabo este trabajo de paz es su cuerpo, porque Él reconcilia todas las cosas y hace la paz con la sangre de su cruz, como dijo el mismo apóstol en otro momento. Heute hingegen herrscht eine eher psychologisch subjektive Auffassung von Frieden im Sinn von Ruhe, innerem Gleichgewicht und Zufriedenheit vor. Doch brauchen wir auch eine gewisse Unruhe. Dentro de algunos instantes, el pontífice se dirigirá a todos las personas que están en estos momentos conectados y escuchando de lengua alemana, en lo que ha sido el resumen en alemán de la catequesis del pontífice. Die Teile zu vereinigen, die Parteien zu versöhnen, und diese Einigung vollbringt indem seinen Leib hingibt. Entsprechend sollen auch wir als Christen mit ganzer Hingabe und mit der wahrhaft schöpferischen Kraft der göttlichen Liebe immer und überall am Aufbau seines Reiches mitwirken. So werden wir in Christus zu Söhnen und El Töchtern. pontífice hoy ha dedicado su catequesis a la bienaventuranza dedicada a los artesanos de la paz. Queridos hermanos y hermanas, buena y santa Pascua. Jesús se entregó con toda su vida terrenal, incluso hasta la muerte en la cruz, para reconciliar a los hombres y mujeres con Dios. En profunda unidad con Dios, el hombre también encuentra una relación saludable con los demás, con él mismo y con toda la creación. Que esta paz de Cristo esté siempre con ustedes. Saludo del pontífice en alemán.
Jesus hat sich mit seinem ganzen irdischen Leben bis hin zum Tod am Kreuz hingegeben, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. In der tiefen Einheit A continuación, después del alemán, vendrá el resumen en español del pontífice sobre su catequesis, seguido después de sus saludos a todos los fieles de lengua española. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. La catequesis de hoy está dedicada a la bienaventuranza que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para comprenderla, tenemos que conocer qué significa la palabra paz. El término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia, que se cumplen en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Sin embargo, hay otro sentido de paz que es más subjetivo y que está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. De hecho, la paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social. Los animo a colaborar con Dios en la tarea de construir la paz en cada momento, en cada lugar, comenzando por aquellas situaciones que viven ustedes y con las personas que tienen a su alrededor. De manera particular, en estos momentos que estamos viviendo a causa de la pandemia, para que, con un gesto concreto de bien, puedan llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. Feliz Pascua de Resurrección y que Dios los bendiga. Era el resumen del Santo Padre en español y su saludo dirigido a los fieles de lengua española. A continuación vendrá en portugués, le seguirá después árabe y polaco. El Papa se ha dedicado unos momentos también a todas las personas que están en el mundo viviendo situaciones difíciles por la pandemia, para que en estos momentos, dijo el Papa, con un gesto concreto de bien podamos llevar la ternura, la alegría y la paz de Cristo resucitado. El pontífice en todos estos días ha dedicado las misas Santa Marta, sus intenciones, la introducción de la misa, lo ha dedicado a diferentes momentos
a las diferentes partes de la sociedad, a los médicos y a las enfermeras, a todas las personas que están combatiendo en primera línea el coronavirus. También ha dedicado a las familias, varias veces a los ancianos, como lo ha hecho esta mañana. También ha dedicado palabras hacia los pobres, hacia los sin techo, que en estos momentos, hacia los migrantes también, que en estos momentos de miedo, de pandemia, no están desamparados en las calles. Y hace poco el pontífice envió una carta a los movimientos populares donde pedía el salario universal para los excluidos. Ustedes, dijo, trabajadores informales, independientes o de la economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento, escribió el Papa Francisco en una carta. E praticam a arte da paz segundo o modelo que temos em Jesus Cristo e nos foi apresentado na leitura inicial de dois povos, o povo judeu. El Papa definió un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Dice que son un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo, dijo el Papa a los movimientos populares. Com o dom da própria vida. De facto, nele são reconciliadas todas as coisas, instaurando-se a paz pelo sangue da El sua cruz. pontífice también, esta carta en el día de Pascua, dijo que mientras el mundo sigue experimentando la emergencia de la pandemia, crece la preocupación por las consecuencias que tiene, especialmente para los más pobres. Él envió un mensaje a los hermanos y hermanas de los movimientos y organizaciones populares con los que ha mantenido un diálogo desde el comienzo de su pontificado. Escuchemos, antes de continuar con esta carta, sus saludos en portugués, a los de lengua portuguesa. Cari ascoltatori di lingua portoghese, la pace del Signore sia con tutti voi. Queridos oyentes de habla portuguesa, la paz del Señor sea con todos ustedes. De la tumba donde había sido encerrado, Cristo Jesús salió por nosotros para traer vida donde estaba la muerte. Él se levantó por nosotros y no nos dejará faltar nada. Apoyándonos en esta certeza, conseguiremos superar todas las dificultades. Una vez más, les deseo a todos una feliz Pascua en la paz de Cristo. Eis a tradução das suas palavras. Amados ouvintes de língua portuguesa, Mientras está el monitor traduciendo en portugués el saludo del pontífice y después vendrá en lengua árabe el resumen de la catequesis del Papa, siguiendo en lo que es su carta que dedicó a los movimientos populares. El Papa dijo que es un ejército sin más armas que la solidaridad, así los definió. La esperanza y el sentido de comunidad que reverdece, dijo, en estos días en los que nadie se salva solo. Hablando del virus, el Papa dijo que afecta a todos sin diferencia de nacionalidad o de afiliaciones religiosas o sociales, pero dijo, son los pobres y los descartados los que pagan el precio más alto en estos días y que pagarán el precio más alto en el futuro. Y pensando en la dificultad que están teniendo para resistir en este momento, dice que tal vez ha llegado el momento de pensar en un salario universal para los excluidos. Francisco dirigió sus pensamientos a los muchos que a escondidas y fuera de los reflectores de los medios de comunicación siguen sirviendo. Pienso, dijo, en las personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios, cocinando con 2 cebollas y un paquete de arroz, un delicioso guiso para cientos de niños. Y pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios, escribió el Papa. Tampoco los campesinos y agricultores familiares que siguen labrando para producir alimentos sanos, sin destruir la naturaleza, sin acapararlos ni especular con la necesidad del pueblo. Quiero que sepan, escribió, que nuestro Padre Celestial los mira, los valora, los reconoce y fortalece en su opción. El Papa menciona la situación determinada por la emergencia del virus y la ayuda concreta que los movimientos populares ofrecen a los que sufren.
Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive, dijo el Papa, en una pequeña vivienda precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Pero están ahí ustedes poniendo el cuerpo junto a ellos para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas. فمن فصحه ولدت الكنيسة ومن أحشاء الكنيسة خرج عدد هائل من القديسين والقديسات والمبدعين والخلاقين. El Santo Padre habló también en esa carta del modelo económico financiero actual en la relación con la emergencia y espera que los gobiernos comprendan que los paradigmas tecnocráticos no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que nunca son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar y compartir. A continuación, el pontífice dirige su saludo a los fieles de lengua árabe que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación. La paz es un don de Dios. La paz es un don de Dios y es el fruto de una incesante lucha espiritual para llevar la cruz cada día detrás de Cristo. Porque los que creen en Dios deben traducir su fe en el amor a todas sus criaturas. Se debe convertir en un instrumento de paz con todos sus hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga y que tengan una feliz Pascua. A continuación, la traducción en árabe de lo que es este saludo del pontífice, en el cual dice que la paz es un don de Dios y el fruto de una incesante lucha espiritual para llevar la cruz cada día tras de Cristo. Porque los que creen en Dios deben traducir su fe en el amor a todas sus criaturas. بمحبة جميع خلائقه يجب أن يتحول إلى أداة سلام لجميع الإخوة. الرب يبارككم جميعا وأتمنى لكم فصحا مجيدا. A continuación viene ya en polaco, que es el último monitor que dará el resumen de la catequesis del pontífice. Wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem en estos días, el limosnero del Papa, el cardenal Konrad Krajewski, escribió una carta a los cardenales, arzobispos, obispos y prelados que componen la capilla papal, proponiendo un acto concreto de solidaridad para participar en los sufrimientos de quienes están en dificultad a causa del COVID-19. La propuesta está dirigida a los superiores eclesiásticos de la Curia Romana, es decir, a los casi 250 entre jefes de dicasterios, secretarios y otros prelados. Y todos están invitados, dijo el cardenal Krajewski, a donar un sueldo mensual. A causa de la pandemia del COVID-19, el comunicado afirma que las celebraciones litúrgicas presididas por el Santo Padre en esta Semana Santa fueron vividas sin la presencia de los fieles, de quienes se componen la capilla pontificia. Así que el limosnero exhortó a todos unidos íntimamente y de manera especial con el pontífice para dar lo que es esta ofrenda. Oznacza rozkwit, dobrobyt, dostatnie życie. Drugie, rozumiane w sensie potocznym, oznacza ciszę, spokój, harmonię. Pan Jezus powiedział do uczniów: pokój zostawiam wam, pokój mój daję. Es el resumen de la catequesis del pontífice en polaco sobre la bienaventuranza de dichosos, dijo el Papa, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta bienaventuranza, para comprenderla, dijo el Papa, hay que conocer qué significa la palabra paz.
Y explicó que el término bíblico shalom quiere decir abundancia, bienestar en una vida conducida bajo la verdad y la justicia y que se cumple en la espera del Mesías, príncipe de la paz. Y el otro sentido de paz es subjetivo y está muy difundido en nuestra sociedad. Es el de la tranquilidad y equilibrio personal, que en ocasiones no corresponde a un crecimiento interior. La paz del Señor es diferente a la que da el mundo, con sus guerras y con sus múltiples tratados de paz rotos. La paz que viene del Señor es la que hace de dos pueblos uno solo. Es la paz que aniquila la enemistad y que reconcilia con la sangre de su cruz. Los que trabajan por la paz son llamados hijos de Dios porque actúan de forma activa y artesanal, dijo el Papa, colaborando en la obra de la creación. Asumen el arte de la paz y la ejercen, sabiendo que no hay reconciliación sin donación de la propia vida y que la paz no es fruto de las propias capacidades, sino que es la manifestación de la gracia de Cristo que nos ha hecho hijos de Dios. Jeszcze raz wszystkim życzę dobrych świąt paschalnych w pokoju Chrystusa. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w A języku continuación, los włoskim. saludos del Santo Padre en polaco. Salutami cordialmente i polacchi. Domenica prossima celebreremo la festa. Saludo cordialmente a los polacos. El próximo domingo celebraremos la fiesta de la Divina Misericordia. San Juan Pablo II la instituyó en respuesta a la petición de Jesús transmitida a Santa Faustina. Desidero que la fiesta de la misericordia Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Con la fiducia preghiamo Gesù. Con confianza rezamos a Jesús misericordioso Chiesa e per tutta l'umanità. por la Iglesia y por toda la humanidad, Per coloro especialmente por aquellos que sufren in questo tempo en estos tanto tiempos difficile. difíciles. Cristo risorto ravvivi Que el in Cristo noi resucitado speranza reavive en y el nosotros espíritu la de fe. esperanza y el espíritu de fe. Di cuore vi benedico. De corazón los bendigo. Oto słowa Eran los saludos del pontífice, recordando que el próximo domingo será la fiesta de la Divina Misericordia. Los diferentes misioneros de la misericordia del mundo, sobre todo en América Latina, a partir de ese día harán una novena en diferentes países, en Estados Unidos, en Colombia, en Honduras, en Venezuela, rezando la coronilla de la misericordia, dedicada, por supuesto, a todos los que están afectados por el COVID-19. nie zazna ludzkość spokoju, El Papa recordó cuando San Juan Pablo II instituyó este domingo en respuesta a la petición de Jesús transmitida a Santa za Faustina. Kościół i za całą ludzkość. Szczególnie za tych, Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio para todas las almas. La humanidad no encontrará la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Hace parte del diario de Santa Faustina, donde se refería a este deseo. A continuación, en italiano, Padre, i fedeli di lingua italiana collegati attraverso i los mezzi fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de filial afecto y oran y le acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín, al final del cual el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos, a los que sufren. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de habla italiana. Tutti auguro di vivere a Les pieno deseo a il todos messaggio que vivan pasquale plenamente el nella mensaje fedeltà pascual al proprio en battesimo, fidelidad a su per bautismo, essere testimoni gioiosi para ser testigos gozosos de Cristo, morto e risorto per que noi. murió y resucitó por nosotros. Saluto infine gli Finalmente anziani saludo e i giovani, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos, a los recién casados. carissimi, vi Queridos, esorto a guardare les costantemente insto a Gesù, mirar constantemente a che ha Jesús, vinto la morte, que venció la e che ci muerte aiuta a y que nos cogliere le ayuda a sofferenze aceptar los e le sufrimientos prove della y vita pruebas de la come vida preciosa occasione como una di preciosa redenzione oportunidad e di salvezza. de redención y salvación.
Que el Señor les bendiga y que la Virgen María les proteja. Gracias. Serán las palabras del pontífice, sus saludos a los de lengua italiana. A continuación se rezará el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat